¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y apresiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Nadie. Vamos a ir en el mismo capítulo, en el mismo libro de Job, al capítulo 42, versículo 5. Capítulo 42, solo darle un poquito para adelante. Versículo número 5. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Diga conmigo: a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias te damos, Padre eterno, por tu grande amor y misericordia. Habla, ministra, de una manera especial. Reprende al diablo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Al que vino oprimido, se vaya libertado. Al que vino enfermo, se vaya sano. Aquel que no te conoce, te conozca ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien te damos alabanza por los siglos de los siglos. Bendito seas por siempre y para siempre. A ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. A su nombre. Bueno, hermanos, en realidad me alegro de ver a muchos acá y a muchas hermanas. Me siento gozoso, de verdad. Hermanos y hermanas que quizás no habíamos visto. Vive Dios en cuya presencia estoy, que me alegro de verles. Fíjense que algunos de ustedes conocen bien la historia de Job, el patriarca. Y muchos de ustedes leen quizás este libro y esta historia cuando estamos pasando momentos difíciles. Este es uno de los hombres que pasó por un sufrimiento tan terrible como usted no se imagina. Sufrimiento caótico, durísimo, terrible. Y no que Job era un hombre perverso. Job, la Biblia dice, cuando Dios habla con respecto a él, en el capítulo 1, dice que este hombre era justo. Era un hombre que se guardaba para él. Era un hombre que proclamaba el nombre de Jehová. Era un hombre que tenía temor y respeto a Dios. Pero sin embargo, hermano amado, nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros podemos ser personas rectas, personas amables, personas conocedoras de la Biblia. Y fíjese que no solamente conocedores, sino que muchas veces también hacedores de la palabra. Pero hoy quiero titular este pensamiento y pensar cómo es Dios, o cómo podrá conocerse, o cómo es Dios. Muchos, en realidad, aquí donde quiero llegar, muchos tienen teorías tremendas con respecto a las Escrituras. Personas que, hermano amado, son admirables dentro de la congregación. Personas rectas, no hay una mala palabra en su boca. Personas de verdad, personas buenas, amén, justos. Pero la pregunta sería, ¿será que conocemos a Dios? Por supuesto, usted me puede decir, yo no lo conozco, no lo he visto. Pero para conocer a Dios, no necesariamente necesitamos verle. Para conocer a Dios, lo que necesitamos es tener una relación de intimidad con Él.
Entonces hoy nos podemos preguntar cómo es Dios o quién es Dios. ¿Será que nosotros le conocemos tal como Él es? Porque muchos podemos creer en Él y saber que Él es Dios y saber que tenemos un Dios grande. Pero en verdad, nosotros, hermanos, tenemos claro quién es Dios. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién es Dios? ¿Ustedes qué responderían? ¿Qué respondiéramos si alguien nos dice, ¿a quién tú sirves? Usted diría, yo sirvo a Dios. Y alguien le tiene que preguntar, ¿quién es Dios? Rey del universo. Algunos dicen que el rey del universo. Algo otros que podrían decir. Si alguien les pregunta, ¿quién es tu Dios? Usted podría decir, es mi Salvador. Pero si alguien le preguntara, ¿de verdad tú conoces al Dios a quien sirves? ¿De verdad tú lo conoces? ¿Sabe por qué hay tanta gente que niega a Dios? Porque no le conoce. Aunque lo proclama, pero no conoce la dimensión de nuestro Dios. Fíjense. Les dije que en el capítulo 1 de Job, a este hombre Dios lo declara justo, lo declara bueno, lo declara recto, lo declara, hermanos, como un hombre intachable. Pero sin embargo, el mismo Job comienza a preguntar, como en preguntas, en el capítulo 11, verso 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Hay misterios extraordinarios que no los conocemos todavía de Dios, pero que un día los vamos a conocer. Pero hay secretos y hay misterios que son alcanzables para sus hijos, pero que nosotros no los hemos descubierto porque no nos interesa conocer a Dios. El evangelio no es solamente de andar una Biblia. Hay que conocer a aquel que la dijo. El evangelio no solamente es ir al culto de oración. El evangelio no es solamente andar una corbata, una falda larga. El evangelio es algo más. El evangelio es poder. El evangelio es potencia para salvación. Amén. Y entonces, hermanos, en realidad era justo Job, pero en verdad le hacía falta mucho, como a muchos de nosotros. Nos hace falta la confianza en ese Dios que grande puede ser la dificultad, pero hay que confiar en Él, que para Él no hay nada imposible. Hay cosas que no las podemos nosotros alcanzar, pero que Él las alcanza por nosotros. Hay cosas que yo no las puedo entender, pero Él me las hace entender. Hay cosas que yo no comprendo, pero Él me hace comprenderlas. Aunque este era justo, era temeroso, era un hombre recto, era un hombre de Dios, le hacía falta conocer, porque en el capítulo 42, verso 7, él mismo declara: a oídas te había oído. ¿Cuánta gente no hay dentro de las iglesias que han oído de Dios y que lo conocen, pero que hasta allí? Por eso el tema y el estudio de hoy, ¿cómo es Dios o cuánto conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo es Dios o cuánto conocemos nosotros a Dios? Fíjense que Job da cierta descripción aquí. Dice Job,
que nuestro Dios es más alto, el poder o la majestad de Dios es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Verso 8. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Prácticamente Job estaba comenzando a conocer a ese Dios. Nuestro Dios es un Dios, hermano amado, un Dios poderoso. Un Dios que se ha revelado a nosotros. En verdad, nadie ha visto a Dios y nadie lo conoce con sus ojos. Nadie. Nadie lo conoce físicamente. Nadie lo ha visto quizás claramente con sus ojos. A Moisés se le reveló en la zarza. Pero aquella zarza no se quemaba porque el Dios que estaba dentro de esa zarza es un Dios de poder. Entonces Job lo describe que es extenso más que la tierra, más que el mar, más que la profundidad del Seol. Y comienza a conocer. Nosotros necesitamos conocer a ese Dios. A veces vivimos en la ruina porque nosotros no conocemos suficiente al Dios a quien nosotros servimos. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios poderoso. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que se nos ha revelado. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios todopoderoso. El Dios a quien nosotros servimos lo puede todo. El Dios a quien nosotros servimos es el que hizo el cielo y la tierra. El Dios a quien nosotros servimos es el que cubrió y adornó los cielos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. No hay Dios como Él. Su nombre es Jehová Elohim, el Dios todopoderoso. Tenemos un Dios grande. Oh, su extensión, su gloria es todopoderoso, hermano. Entonces Job comienza, mire hermanos, la vida del cristiano. Por eso es que el Señor, en la palabra de Dios, nos enseña que la luz, que el cristiano debe de ir como la luz de la aurora. ¿Cómo debe de ir el cristiano avanzando? Como la luz de la aurora. ¿Cómo? De aumento, en aumento. Así debe de ir nuestro conocimiento con Dios. Y como Dios se nos ha revelado a través de la palabra. Nosotros conocemos que hay un Dios, aleluya, que está sentado en su trono, que es todopoderoso. Y lo hemos descubierto por la palabra revelada. Y tenemos un Dios que se ha revelado no solamente por su palabra. Tenemos un Dios poderoso que se nos fue revelado también por Jesucristo nuestro Señor. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, para la gloria de Dios. A su nombre, hermano. A su nombre. Le damos alabanza al Señor en esta hora. Dice el capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a través de la palabra Dios se nos ha revelado. Conocemos un Dios que no hay Dios como Él. Un Dios grande en prodigio, grande en misericordia, en prodigios. Amén. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Aparte de Dios revelarse a través de las Escrituras a nosotros, que a través de la Escritura le conocemos, también en estos postreros días se nos ha revelado a través de Jesucristo. Se nos reveló hace más de 2000 años. Cristo fue enviado por el Padre, aleluya,
Y si ahora tenemos conocimiento de Dios es mediante las Escrituras y mediante Jesucristo, que vino y tomó forma de varón. En cierta ocasión le dice uno de los discípulos al Señor: Señor, queremos conocer al Padre. Y el Señor le dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre, porque Cristo y el Padre son uno. Cristo y el Padre son uno. Pero el Padre es Dios. Y Jesús es Dios. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Y nadie viene a Jesús si no es por el Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y nadie viene a Jesús si no es por el Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? El que tiene a Cristo tiene al Padre. Pero el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. El que tiene a Cristo tiene al Padre. Pero el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. ¿Entendieron este misterio? ¿Cuántos creen en el Padre? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Dale fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Ahora se nos ha revelado Dios claro. Cristo, su Hijo, y es el Hijo eterno de Dios. La Biblia dice que es el eterno Hijo de Dios. A su nombre. Cristo no vino a subsistir solamente cuando María dio a luz. No, Cristo antes que Abraham, yo soy, le dijo el Señor a los fariseos y a los judíos que habían creído. Quiere decir que Cristo es eterno. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ahora, Cristo fue, hermanos, revelado. Cristo vino para revelarnos al Padre. Si conocemos a Jesús, también vamos a conocer al Padre. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si conocemos a Cristo, iremos al Padre. Dale fuerte ese aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos en esta hora. Se nos ha revelado, tenemos un Dios poderoso. A su nombre. Ahora, Cristo viene para redimirnos. Pero si usted analiza, también en el capítulo 16, en el capítulo 16 de Juan, dice la Biblia, que Cristo se fue. ¿Para dónde se fue Cristo? De donde Él había venido. Iba a estar en la gloria también con su Padre. En la gloria con la que antes estuvo. El mismo Jesús dijo: volveré allá. A la gloria que estuve antes con mi Padre, allí volveré, dijo Jesús. Y se va Jesús. Pero Jesús nos envía al Espíritu Santo para aquellos que creemos en Él. Pero Cristo nos envía al Espíritu Santo para los que creemos en Él. Y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo para los que creemos en Él. Amén. Aleluya. Escuche, somos templo y morada del Espíritu Santo para los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Jesús dijo: no estén tristes, yo miré, pero vendrá el Consolador que estará con nosotros. Ustedes serán templo y morada de su Espíritu. El Espíritu Santo estará con ustedes. Serán ustedes templo y morada del Espíritu Santo, y lleno para guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El verdadero Dios que se ha revelado en Cristo y se ha revelado a través del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios en esta hora. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo es Dios y cuánto le conocemos? Job dice: Él es extenso, Él es más alto, Él es grande, Él es poderoso. Él comenzaba a conocerlo de verdad. En el capítulo 42:7 ahora dijo:
a oídas te había oído, pero lo que él dice, pero ahora mis ojos te ven. Y no hay solamente que escucharlo, no hay que solamente creer que hay un Dios, hay que conocerlo como Dios. Y cuando conozcamos al Señor tal como Él es, lo conozcamos, hermanos, de verdad, y confiemos en Él como debemos de confiar, y tengamos certeza que Él es un Dios poderoso, entonces vamos a vivir un evangelio poderoso, vamos a ser cristianos llenos de la gloria de Dios, vamos a ser cristianos vencedores, vamos a vivir en victoria. Gloria a Dios, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Vamos a comenzar a vivir una vida gloriosa, llena de la gloria de Dios. Amén, aleluya. Necesitamos conocer más a Dios. Es cierto que hemos creído, y es cierto que sabemos que Él tiene poder, pero cuando de verdad lo necesitamos, hermanos, tenemos esa plena certeza de que Él es poder. De verdad, en el momento de la aflicción, ¿será que nosotros venimos y nos arrodillamos? Señor, no me muevo de acá si tú hoy no me hablas. Yo quiero escuchar tu voz. Yo sé que yo tengo un Dios que es, por supuesto, espíritu, pero que también tiene las características de una persona, porque Dios oye. No es que lo vamos a ver como un hombre, Él es Dios y es espíritu, pero Él es un Dios que escucha. Cierta ocasión, cuando uno le conoce bien al Señor y está conociéndole más, uno dice: Señor, aquí estoy, yo sé que para ti no hay nada imposible, mi matrimonio está casi roto ya, mi vida está casi rota, yo ya no puedo más, pero sé que eres poderoso, que eres Dios grande, como dijo Job. Yo sé que mi carne volverá al polvo, pero yo sé que mi Redentor vive y que del polvo Él me levantará. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo Él me levantará, Él me restaurará, Él me bendecirá, porque nosotros sabemos que nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y rama. Gloria a Dios en esta hora. ¿Será que nosotros tenemos esa plena confianza? ¿Será que nosotros no nos movemos, hermanos, sino solo por la fe en Él? Fíjense que Job estaba ya en las últimas. Se había, hermanos, la enfermedad lo había consumido. Sus hijos se habían muerto. Sus cosas materiales las había perdido. Y aparte de eso estaba enfermo. Tenía la mujer, pero no era ayuda idónea. Le decía: muérete y maldice a tu Dios. Y aún él decía: ¿cómo es posible que solo cuando nos vaya bien vamos a bendecir a Dios? A Él hay que bendecirlo y a Él hay que glorificarlo, aunque las cosas no vayan bien, aunque las cosas no vayan bien, aunque no haya paja en los corrales, aunque no haya, hermanos, trigo en los trigales. Con todo y eso lo vamos a adorar y nos vamos a regocijar en el Dios de nuestra salvación. Dale gloria a ese Dios de poder, se merece la gloria. ¿Qué hacemos cuando lo necesitamos de verdad? ¿Será que lo conocemos como Él es? Él es espíritu, hermano. Dios es espíritu. Busque Juan capítulo 4, verso 24. Jesús va a Samaria. Jesús llega a Samaria. Y Jesús llega a un pozo. Jesús no llegó ahí solamente porque tenía sed. Jesús llegó ahí para revelarle al Padre a aquella mujer que llegó a aquel pozo.
el pozo en Samaria, y allí llegó una mujer samaritana. Y Jesús le dice a aquella mujer que andaba acarreando agua: mujer, dame de beber. Y aquella mujer se le opuso y le dijo: maestro, oh Señor, la verdad es que nosotros con los judíos, los samaritanos y los judíos, no se tratan, no se llevan. Pero el Señor le dice: mujer, dame de beber. ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo dar de beber de una agua de la cual nunca más tendrás sed. Y Dios, Jesús, se le revela y le habla a aquella mujer en el verso 24 y le dice: porque Dios es espíritu. Hermano, Dios es espíritu. Dios es espíritu, hermano. Pero al mismo tiempo Dios también es persona. ¿Por qué? Porque tiene las características de una persona. Para que nosotros conozcamos a ese Dios, Dios se revela a través de Jesucristo como un hombre. Y también sabemos que Dios mira, Dios oye, Dios habla. Nuestro Dios no es un Dios mudo. Dice que su voz es como la voz del trueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro Dios no es un Dios que no escucha. Nuestro Dios no es un Dios que no camina. Él es el eterno Dios de los cielos. A Él sea la gloria. Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro Salvador. Él es Jehová de los ejércitos. A Él dele ese fuerte aplauso y diga gloria a Dios. Pero Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, por eso dijo Jesús, oigan, los que se reúnan en mi nombre, donde estén reunidos en mi nombre, sean dos, sean tres, en medio de ellos, allí estaré yo. La gente puede decir: pero ¿dónde está Dios? No lo veo. Dios está en este lugar porque Él es espíritu. Y donde está Dios suceden cosas maravillosas. Donde está Dios suceden cosas maravillosas. Allá hay libertad, allá hay sanidad. Los endemoniados son libres. Esta noche, esta tarde, Dios hará cosas grandes. Él levanta tu vida, Él te restaura en esta hora, Él te salva, Él te liberta. A Él sea la gloria en esta hora. A su nombre. Dios es Dios sobre todas las cosas. A Él sea la gloria. Él es espíritu. Y los que le buscan tienen que buscarle en espíritu. Por eso que los hermanos, ya los hermanos que vienen a la iglesia, no tienen que estar viniendo aquí a masticar chicle, me da una vergüenza. Aunque, ¿y usted por qué tiene tanto el chicle? Porque es una falta de respeto, hombre. La casa de Dios, aleluya. Fíjense que hay gente que está platicando con otra gente. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Aunque sea sencillito un chicle, pero es falta de respeto, falta de educación. Es verdad, hermanos. Porque algunos de ustedes lo critican. Solo chicles, predica el pastor, pues sí, con cosas que estorban para adorar. Y Dios le dijo a la samaritana: yo, porque Dios es espíritu, y los que le buscan tienen que buscarle en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores busca Dios, de los tales, de los que adoran en espíritu y en verdad. Y aquí está un pueblo que adora, y aquí está un pueblo que exalta a ese Dios glorioso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que es más grande que todas las cosas. Denle fuerte ese aplauso. Nuestro Dios es poder, nuestro Dios es autoridad. Él abrió el mar rojo, Él derribó los muros en Jericó. Su nombre a su nombre. Esta no es emoción los que nos arrastra, hermano. Aquí se van a convertir los brujos y reconocerán que Jesucristo es poder. Los satánicos conocerán que solo Cristo tiene autoridad, porque fue Cristo que venció al diablo en la cruz del Calvario y a su demonio. Cristo es poder, en Cristo es libertad, en Cristo es salvación. Él es el verdadero. A su nombre. Aquí vamos a tener ex brujos testificando.
Jesús es poder. Amén. Que Dios es poderoso. Él, hermano, todo lo puede. Él todo lo puede. Entonces Dios es espíritu. Y los que le buscan deben de buscarle. Por eso, los hermanos, de verdad, hermanos, esos que se andan desvelando en el Facebook hasta las 2 de la mañana, Alabado Dios. no les da vergüenza. Vaya nene. ¿Verdad? Bendito Dios. Aleluya. ¿Dónde están? De verdad. Palabra de Dios. Cristo, la gloria. Mire, hay cosas que de verdad están robando la bendición y por eso hay cristianos que no conocen a Dios como tienen que conocer. Entonces, ¿qué viene aquí? A pensar en las cosas que le dijo la chamaca, la muchacha. Mirá que está bien hermoso. Ya los que tocan aquí ya están pensando en la hermosura, ya dejan de tocar para Dios lo que tienen que tocar. Andan desubicados. Aleluya. Gloria a Dios. Los que están en la banca, pero están pensando en lo que les dijo el diablo. Y aquí no se viene a pensar ni a maquinar ideas de Satanás. Aquí se viene a alabar y glorificar al Dios que hizo el cielo y la tierra en espíritu y en verdad. De tales adoradores busco yo, dice el Señor, de los que adoran. Espíritu. De los que adoran. En verdad. Entonces Dios es espíritu. Pero Dios también es un Dios bueno. Amén. Pero también es un Dios que dice que es grande en misericordia. Aleluya, Señor. Su palabra dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Por eso es que dice aquí Job, en este versículo 10, si él pasa y apresiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Es Dios. Él salva a quien quiere salvar y al que a usted no le gusta. Y este pecador sabe que va a ser salvo. Puede ser antes que usted. ¿Y quién le puede correr? ¿Quién puede a él decirle no lo haga si él es Dios? Aleluya. Su plenitud es poderosa. Amén, amén. Él salva a quien quiere salvar. Y alguien me dijo, ¿usted cree que es salvo? Sí, claro que soy salvo. Cristo me compró a precio de sangre y fui sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Pero usted fue malo, fue borracho, fue robo, no importa. Hay esperanza para los drogadictos, hay esperanza para la prostituta, hay esperanza para el homosexual, hay esperanza para la ramera, hay esperanza para la lesbiana. En Cristo hay esperanza. El Dios del cielo mandó a su Hijo para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que si es pecador de marca, bienvenido. Lo único que de verdad, si Cristo, si Dios cambia, debe haber un cambio de verdad. Porque hay gente que dice, cambié, otro día anda con la botella en la boca. Por eso es que dice este Dios poderoso, este Dios grande, el tal nosotros conocemos. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, en este Dios poderoso, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro. Las cosas viejas quedaron sepultadas y ahora en Él todas son hechas nuevas, nueva vida, aleluya, nuevo corazón, nueva mente, nueva criatura. Suelte ese aplauso y diga amén. Solo Dios puede cambiar la vida de los hombres. Entonces Dios es espíritu, Dios es bueno. Su bondad, ese es uno de los atributos de Dios. Que Dios es espíritu y que Dios es bueno y que Dios es omnipotente. Y omnipotente quiere decir todopoderoso. No hay Dios como Él. Él vuela la cabeza de los ídolos. ¿Se acuerda de Dagón? Lo sacaban y lo adoraban. Y lo dejan allí, sentado o allí guardado. Y el primer día que llegaron a adorarlo, lo hallaron en el piso. Y dijeron, algún travieso pasó ahí y lo bajó.
Pero otro día vienen de nuevo, lo colocaron. Y otro día lo hallan en el piso. Pero lo hallaron sin las palmas de la mano y sin la cabeza. Ahí lo dijeron fue un travieso. Ahí entendieron que el Dios, aleluya, verdadero, es aquel que cortó la cabeza a Dagón. Ese Dios no puede ser vencido. Ese Dios no puede ser derribado. Ese Dios es eterno. Nadie ha ganado una batalla. Él es el poderoso gigante en batalla. Él es gloria a ese Dios. Él lo puede todo. Él lo puede todo. Él lo puede todo. No hay nada imposible para él. ¡Gloria a Dios, hermano! Aparte de ser omnipotente, también como espíritu, Él es omnipresente. Así es, aleluya. ¿Por qué cree que hay gente aquí que ha sido sana de cáncer? Por mí, miserable de mí. Por usted. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. ¿Por qué cree que Dios ha sanado gente aquí y ha salvado multitudes? Amén. Gloria y su misericordia, aleluya. Porque aunque usted vea sencillito este localito, aquí está Dios. Amén. Y aunque no vea luces, usted allí de esas luces estrambólicas hoy. Y se tirando humo para darle emoción a la gente. Y lo que sabe la gente es ahumada, pero no bendecida. Aleluya. ¿Sabe? Gloria a Dios. Ese Dios que es omnipresente, ese Dios que está aquí donde quiera, ese Dios que está en medio de este pueblo. Porque Él dijo, mira qué hermoso y qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque como yo allí estoy, yo enviaré bendición y vida eterna donde está mi pueblo. Ese Dios a quien nosotros adoramos es un Dios que está en todo lugar, pero no está con todos, está con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y yo sé que Él está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Y yo sé que tú lo puedes sentir. ¡Oh, su nombre! Aún los huesos podridos están agarrando forma y están siendo sanos. Los que venían oprimidos por el diablo, hoy viene la bendición de Dios. A su nombre. Entonces, Él es omnipresente y Él está aquí. Él está aquí. Señor, le dije un día, me siento enfermo. Voy a empezar a preparar, le dije yo, Señor, unos 5 predicadores, porque ya no puedo más. Tú me conoces, me predicas todos los días, hablas de mí, predicas cuando estás enfermo y yo sano, predicas cuando te sientes sin fuerza y yo te respaldo, tú me conoces de verdad. Yo le dije, Señor, me reconcilio contigo, procuraré conocerte tal como sos o tal como eres. Dios no es un fantasma, Dios no es una imagen, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el que hizo los ángeles, Dios hizo al diablo, Dios hizo todas las cosas, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, es un Dios fuerte. Y me dijo Dios, conóceme más y predícame hasta el último día de tu vida. Claro, pues, y hoy me siento yo como que soy de esos búfalos. Me siento como hermano águila. Pero procuro conocerle más. Yo veo la belleza de Dios, hermano. Un día mi niño no dejaba de salirle sangre a la nariz, los chorros. Y pues nos pusimos a orar y le dije, Señor, la verdad, yo predico que tú eres poderoso y sé que eres poderoso y que eres grande. Señor Dios, mi hijo, Padre, y extiendo la mano. Sé que eres Dios grande, que abriste el mar rojo. Ahora seca esta sangre a la nariz de mi hijo y aquella sangre dejó de salir. Alabado sea su nombre. Ese Dios poderoso es el que sana cánceres, es el que sana el SIDA. Ahora. Recibe el nombre de Jesús. Este Dios es poder, hermano. Este Dios hace al pueblo pasar en seco. Este Dios es poderoso para hacerlos andar sobre las aguas. No hay Dios como Él. Confiemos más en Él.
Deja de poner la confianza en los hombres. Los hombres te van a fallar. Pon la confianza en Dios. Él nunca falla. Aunque nosotros seamos infieles, este Dios verdadero sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y Él sigue siendo fiel. Así es, aleluya. Gracias, Señor. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo conocía a Dios? Amén, aleluya. Un día le dice: 3 veces te he pedido que quites de mí este aguijón. Y él solo me responde: bástate en mi gracia. Alabado Cristo. Bástate en mi gracia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que están pasando por el valle de sombra y de muerte. Pero te lo digo con seguridad, con certeza, como hombre humilde de Dios, que Dios no te ha desamparado en ese desierto. Que todos te han dado la espalda. Nadie te dice sigue adelante. Y a veces te has sentido desmotivado, sin fuerza, y que quieres huir de ese Dios. No podrás huir de Él. Jonás quiso huir, pero allá en la profundidad del mar, Jonás buscó a ese Dios todopoderoso. Allá donde estaba, en el vientre de aquel gran pez, le habló y le dijo: Dios de misericordia, ¿me escuchas? Y le dijo: ten compasión de mí. Ese Dios que todo lo puede, aleluya, escuchó la oración de Jonás y le dijo a aquel gran pez: saca a Jonás de aquí y va, ve y tíralo a Nínive. ¿Cuántos alaban al Señor? Si te sientes en el viento de un gran pez, aquí está el que liberta, aquí está el que restaura, aquí está el que da vida. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ese es el Dios que todo lo puede. Aparte de Él ser el Espíritu que se nos ha revelado a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, Él también es bueno. Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente y mucho más. Pero no podríamos hablar de todos los atributos de Dios. Pero hoy quiero hablar del último atributo. Dios es amor. Amén. Dios es amor. Dios es amor. Dígale que está a la par suya: Dios es amor. Es amor. Dios es amor. ¿Ustedes lo creen? Dios es amor. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo padeció, pero no solo Cristo, también el Padre sufrió. Jesús, si en verdad los que no creen en el Padre que está en el cielo y que a la derecha está Jesús, ¿a quién le hablaba Jesús entonces? No estaba José allí para que era Padre José, vení para acá, no. Él le hablaba al Padre celestial. Y el Padre que estaba en el cielo, que no es solo Jesús, este padre le escuchaba. Y el Señor decía: Padre, 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 ahora, Padre, en la agonía que tenía, Padre, perdona a todos estos porque no saben lo que hacen. ¿A quién le hablaba Jesús? Si no existiera el Padre, ¿a quién le hablaba? En todo tiempo le hablaba y decía así orar: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está el Padre? Está en el cielo. ¿Dónde está el Hijo? Está a la diestra de Jesús, a la diestra del Padre. ¿Y dónde
Santo está con nosotros. Ese es el Dios verdadero. A Él sea la gloria. El único y verdadero Dios. Jehová, Jehová Adonai, Jehová Elohim, Jehová Rafa. Nombre de esta hora. Jehová Elohim, el Dios que todo lo conoce y el Dios que todo lo sabe. Jehová Rafa, el Dios que sana. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Amén. Nada hay imposible. Juan 3:16. Vamos a la iglesia. Una vez más. Prediquen este versículo ustedes hoy. Yo les prediqué bastante. Dios es amor. Póngase de pie.